Programa Cambio Climático. En este episodio, el ingeniero mecánico Paulo César López explica el papel de la interventoría en los proyectos productivos y en los proyectos de desarrollo, además de una aproximación a multas y sanciones y un análisis del proyecto minero Quebradona. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, ¿qué es una interventoría? La interventoría tiene que revisar que los proyectos se realicen de acuerdo a lo establecido, digamos, en la primera parte, o sea, en los diseños. La interventoría tiene que aprobar no solamente la ejecución económica, sino técnica, social, todo tipo de cosas. Tienen mucha vigilancia supuestamente, o sea, para construir un edificio, yo no voy a construir un edificio como me da la gana. No, tengo que cumplir unos términos, tengo que cumplir unas ejecuciones. Lo que pasa es que la interventoría tiene que ser un elemento externo, no puede ser un elemento interno de yo me audito yo mismo. O sea, yo con yo, no puede ser una auditoría que sea digamos, una autoauditoría, porque realmente no podría ser. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un contrato con el Estado, por ejemplo, cuando yo trabajo con área metropolitana, yo trabajo con área, de vez en cuando hago contratos con ellos y simplemente que tengo una auditoría. Entonces me dice, su contrato dice esto, tiene un objetivo general. Por ejemplo, construir la represa de Hidroituango, establecer el proyecto de Hidroituango. Listo. ¿Qué pasa con ese objetivo? Se desglosa, digamos, con actividades. Entonces, la actividad número 1 es verificar temas allí, verificar temas allá, hacer esto, capacitar a tal gente, estar en tal comunidad, ejecutar tal acción en tal comunidad. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros como ejecutores del proyecto. ¿Qué hace la interventoría? Tiene que verificar de que sí se cumplan esos tiempos y que se establezcan esos tiempos. Si yo tengo que detener la obra porque no se cumple algo, yo tengo que actuar como interventor. Entonces, para mí, el principal papel que tienen que juzgar en ese tipo de cosas son las interventorías, porque ¿para qué se nombran? Son, digamos, la fiscalía del proyecto y tienen que ser canzones y jodones. Por ejemplo, mi interventora del área metropolitana me dice, Pablo, con esa actividad que estás haciendo no cumplís con tu objetivo designado en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? La ley tendría que caer sobre todo, primero que todo, sobre la gente que hace interventoría. ¿Usted por qué permitió que construyeran eso así? ¿Usted por qué permitió que hicieran eso ya? Bueno, para poner la primera piedra en ese sitio, la ANLA, Minminas, los ministerios de Minas y Energía, y la ANLA, el Ministerio de Ambiente, tuvieron que haber dicho, yo apruebo. Entonces viene la pregunta, ¿criticamos el proyecto porque está puesto, es que supuestamente en un sitio que confluyen muchas fallas, que hay mucho tema? Pero venga, son visiones escondidas. La construcción escondidas es el proyecto. Ese proyecto se construyó sin que nadie se dé cuenta. No, fue un proyecto que para poner la primera piedra tuvo que haber tenido muchos vistos buenos atrás. Ah, bueno, entonces la pregunta es, ¿fueron inoperantes? ¿Fueron malos? ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo corrupción? ¿De qué tipo de corrupción estamos hablando? Entonces, por omisión, pues bueno, listo, entonces omitieron muchas cosas. Ahí tenemos que empezar a trabajar ese tipo de cosas. Entonces, miren que cuando ustedes piensan que es un montón de gente, claro, hay interventores, hay ejecutores. El principal, digamos, responsable del proyecto para que se ejecute siempre va a ser la alcaldía, porque es, digamos, la que tiene la mayor porcentaje de participación en el proyecto. Entonces, tiene que caer el alcalde como figura visible, ¿cierto? Pero también tiene un montón de gente, la empresa contratista, un montón de personas. Entonces, miren que cuando usted hace un proyecto de esos, es un tema que tiene que ser claro. Miren, si ustedes recuerdan, aquí en Medellín hay una planta de tratamientos que se llama Manantiales, que queda ahí por Bello, hacia el norte de la ciudad. Se hizo la planta para trabajar las aguas residuales de Medellín, la segunda planta. En estos momentos, a EPM le embargaron las cuentas que por esa planta. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del tema del agua, dijimos ese tipo de cosas, que eran EPM le embargaban las cuentas por unos días, no me acuerdo, un tema pues como ahí como sencillo. Pero ¿qué pasa? Primera pregunta, venga, ¿quién dio la licencia para construir la planta ya? Eso tiene que estar con un POT aprobado del municipio.
Entonces viene usted a decir, pero es que como me montan a mí al lado una empresa de químicos. Pues que el POT lo permitía. Entonces, no es culpa de la empresa de químicos. Arranquemos de la responsabilidad de nuestra alcaldía que dio el permiso para el POT. Entonces, lo que yo quiero decirles es que el proyecto como tal, para mí no es un proyecto que sea malo. Si miramos desde la UME, que recuerden que la UME es la unidad mineroenergética del país, la que regula la cantidad de energía que se tiene que producir, la que saca los números, esa, esa unidad mineroenergética del país es la que regula y cuánta cantidad de energía se tiene que producir. Proyectó que tengan que tener un crecimiento como Hidroituango hace muchos años. O sea, Hidroituango no es un proyecto que se pensó desde el año pasado. Eso lleva años de construcción. Entonces, ahí es donde viene tanta gente responsable, el alcalde tal, desde la concepción, desde la parte de diseños. Por eso es tanta gente involucrada. Por eso es que tenemos todo ese montón de personas que están ahí metidas. Pero viene otra vez la pregunta. ¿Quién dijo que sí se podía hacer? Uno, que se podía hacer, que era ahí y que era viable. ¿Qué pasó con la parte de vigilancia? A ver, ¿dónde están los entes de control que están en ese momento operando para ese proyecto para que no se hiciera? Entonces, donde viene la pregunta, ¿a quién más tenemos que juzgar? O sea, no solamente a PM por construirla y porque pues, que derrumba un túnel. Yo insisto, si ese túnel de desviación no se hubiera derrumbado, pues aquí tenemos el listado en el tablero. Miren, ahí está el listado en el tablero de las multas que tenemos en Hidroituango hasta el momento. Por la parte ambiental. Ojo, aclaro, la parte ambiental. Que tengamos multas por la parte civil, por la parte penal, también podrán haberlas. Pero viene la consulta. Entonces donde viene la contraparte, muchachos. ¿Dónde viene esa contraparte de dónde estaba la gente de control en ese momento? Porque es que hacer un túnel no se hizo en un día, eso tarda meses. ¿Dónde está la interventoría técnica que estaba ya verificando el proyecto? ¿Por qué la permitieron hacer? Entonces, esa es mi inquietud como ingeniero y como crítico del proyecto, pero no como criticón, la verdad no. La verdad, pues yo pienso que es un proyecto que se tenía que hacer porque si queremos dar estabilidad energética a Colombia, se tenía que hacer ese proyecto. Además, recuerden que tenemos unos compromisos con París. Ya dijimos, Duque dijo que teníamos que reducir, Santos también dijo que teníamos que reducir un montón de porcentaje de emisiones de CO2 a 2030, 2050. Entonces, parte de ese cumplimiento normal digamos, de emisiones de CO2 es apagar o es minimizar el consumo de energías no renovables, por ejemplo, como carbón, como gas, que tenemos en fuentes, digamos, para generar energía eléctrica. Entonces, entrando en ese tango ya aumentamos la matriz de agua. Entonces, nos baja eso y nos ahorra, pues nos acerca al cumplimiento, al cumplimiento de emisiones de CO2 como país. Entonces, miren, yo pienso que es un montón de cosas. Esto no solamente que digamos, es que el proyecto estaba mal. No. Pues es mi punto de vista. ¿Ustedes qué opinan? Hagamos un debate, muchachos, participen. Es que la idea es que ustedes, si tienen dudas en este momento, pues las expongan o si tienen un criterio de aparte, pues, y tienen una visión totalmente diferente a la mía, excelente. Ojalá hagamos un debate sano, más que una discusión, sea un debate sano para que crezcamos el tema, o sea, para que todos digamos, ve, sí, un punto que yo no había mirado, porque ese análisis requiere ese tipo de cosas. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Qué opinan? Doctor, buenos días. Oye, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo tengo una duda ahí en el sentido de lo que son las multas, así como en términos de incumplimiento de la norma por parte de las empresas, ¿sí? A Quebradona se le instauró una multa por allá en el año 2019. Corantioquia en el auto decía que eran 288 millones. El día de ayer leía por allá un periódico con fecha creo que era principios de este año, no recuerdo bien, en donde el Ministerio de Minas y Energía dice, en calidad pues en ese entonces del ministro, él comenta que esa multa es irrisoria, que esa multa debió ser aproximadamente, según la evaluación que ellos hicieron, de 7.000 millones de pesos.
porque ellos hicieron un procedimiento que no estaba acorde, se acercaron, no respetaron pues la margen del hecho en este momento creo que era la quebrada La Fea, entonces hicieron un procedimiento que no estaba acorde y la multa fue de 288 millones de pesos, pero el ministerio dice que son 7.800 millones. En vista de que ya le cobraron a la empresa, porque eso fue como le digo en el año 2019, entonces ¿es viable reabrir el proceso y cobrarle los 7.800 millones como dice el ministerio? ¿O qué pasaría y cómo sería ese procedimiento? Recordad que aquí en el país, Germán, el tema de la cosa juzgada es un tema que ya está juzgado. O sea, si se presenta un nuevo incumplimiento, si vos vuelves a verificar que hay un nuevo incumplimiento, podrías hacerlo. Pero ahí también prevalece el tema de ya la cosa juzgada. Ya está juzgado, ya está la penalización hecha. Que se equivocó con Antioquia en hacer la liquidación. ¿Qué hacemos pues? Ojalá conmigo la DIAN se equivoque de esa manera para que cuando declare renta esta semana que me toca declarar, me toque pagar poquita plata o nada. Pues eso sería lo ideal. Pero la DIAN nunca se equivoca a favor de uno, se equivoca a favor de ellos. Entonces, el tema es cuál, es ese, ya la cosa está juzgada. ¿Que se puede reabrir un proceso? No. Si la multa está en firme, la sanción está en firme y se equivocó con Antioquia, ¿quién perdió plática para funcionar con Antioquia? Porque recuerden que esas multas son para que opere, digamos, la corporación. Ahí es donde viene otra pregunta. ¿Tenemos las personas ideales en los cargos que debemos tener? Muchas veces esas multas, sanciones, también el ministerio, es que, ¿dónde está el ministerio? En Bogotá. Recuerden que la competencia de las multas son de las CAR, ¿cierto? Que aunque la licencia la otorga la ANLA, las que digamos castigan son las CAR, que son las locales. Eso es lo que tenemos que tener muy claro nosotros. Posiblemente con Antioquia lo calculó desde el punto de vista ambiental, las afectaciones ambientales desde el punto de vista técnico. Valoró su matriz de una manera, eso tiene una matriz de cálculo. Que diga el ministerio que tuvo que haber sido más plata, créanme que es una consulta que tendría que hacerse y pues no sé, digamos la competencia ahí no la puede brincar, no la pueden brincar, porque también es un tema pues de competencia primero de la CAR, que es la que tiene la potestad. Pero la verdad, yo conozco gente con Antioquia y sé que son muy poco competentes, pero se pueden haber equivocado, sí, claro, totalmente de acuerdo. Miren, recuerden que esas calificaciones son muy subjetivas, tienen una matriz de calificación muy subjetiva. Yo como empresa, cuando yo trabajaba en Coltejer, yo trabajaba con Cornare, me tocaba Cornare, yo trabajaba en Río Negro. Y me tocó, por ejemplo, que me llegara a cobrar cuando se instaló la primera tasa por uso de recurso hídrico, o sea, tasa por uso de agua. Nosotros teníamos captación del agua del Río Negro, la limpiábamos para los procesos textiles internos, ¿cierto? Eso es una tasa por uso. O sea, eso es como tomar agua del acueducto, pero como pagar un acueducto entre comillas, pero no es un acueducto en sí, porque yo estoy limpiando el río, soy yo mismo el que estoy limpiando. Les cojo el agua del río, la limpio y por captar esa cantidad de agua, Cornare me cobraba a mí la tasa por uso de agua. Muy diferente a la tasa de vertimientos, que es la que yo pago cuando boto el agua sucia al río cumpliendo normatividad, ¿cierto? Eso se llama calcular, eso se calcula por la carga contaminante. Cuando me llegó esa tasa por uso de agua, yo me pongo a mirar los parámetros, y son un montón de parámetros que están listados en una tabla. Entonces, cuando miro eso, el funcionario de Cornare calificó la fuente hídrica con unos valores X. Yo dije, pero vení, ¿por qué? Entonces, cuando empezó a mirar la normatividad y cómo cambiaba la tasa de cálculo, yo fui a Cornare y le dije, yo, venga, necesito que me revisen el cobro que me están haciendo. Me acuerdo, eso fue como en el 90 no, esperen, eso fue como en 2002, 2003, que llegó el primer cobro por tasa por uso. Entonces yo hice una verificación de la fórmula. Yo me metí a las tablas, miré la metodología y yo que concluí, yo les dije, venga, qué pena con ustedes, hay un error, por favor me revisan cómo me calcularon la tasa por uso. Entonces les dije, vea, aquí en este parámetro yo considero que la fuente no está catalogada como debe de ser en esto. ¿Qué sucedió? Era un numerito, un factor que multiplicaba la fórmula
que pasaba de 0,9 a 0,5. Y era una multiplicación directa. Entonces, ¿qué pasó? Pasó de ser 2 a ser 1. O sea, yo no pagué, sino como me estaban cobrando en ese momento como 6 millones de pesos, 6 millones 500, y bajé como a 3 millones 800. Entonces, miren, cuando uno mira ese tipo de sanciones, uno sí puede pedirle a la autoridad ambiental que le revise el cálculo. Considero, creo que el tema, digamos, del conocimiento de la fuente, del conocimiento del entorno social, del entorno natural, es de con Antioquia. Yo dudo mucho que se haya equivocado. Pero que el ministerio dice eso también es, digamos, como no es acorde, y si eso pasó, tenía que haberse dado una comunicación interna entre esas dos entidades del Estado. No publicarlo pues por hacer política, porque eso para mí, a mí me parece pues como un tema político, con el tema pues como tratando de hacer bulla pues contra el proyecto. Pero son cuestiones que son de conocimiento local. Es mi punto de vista, es mi opinión, pues, pero creo que sí, Don Pablo, señor, señor. mire, ahí cabe un refrán que dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas. O sea, ese es el tema, digamos, de la inconformidad de ese proyecto. O sea, 288 millones para esa empresa es irrisorio. O sea, Así, digamos, si en realidad hizo la afectación porque creo que hizo una afectación a las aguas subterráneas. Entonces es eso, o sea, uno pues, bueno, sí, se equivocó la CAR, se equivocó, pudo haber, también uno tiene que mirar todo, porque todo el tema, pudo haber corrupción, o sea, todas esas cosas pueden ser viables dentro de un proyecto de esa gran magnitud, y más la empresa que está tratando de ejecutar eso en ese territorio, porque no estamos hablando de una empresa pequeña. Entonces, todo eso, ese tema se puede estar dando de comprar a las entidades que lleguen ahí, y las personas que están, digamos, oponiéndose al proyecto eh, lo justifican y ven una sanción de esa, entonces dan pie para que se sigan diciendo las cosas de que realmente no se están haciendo bien. exactamente. O sea, es un tema de una crítica ahí como rara. O sea, yo pienso una cosa, yo pienso que lo que dice César es importante analizarlo desde muchos puntos de vista. No solamente podemos quedarnos como en el tema ahí. Pero, por ejemplo, entrar a juzgar, o sea, si yo fuera una persona nueva que llegó al ambiente, pues como al tema del proyecto, leo esa noticia, de entrada, yo que voy a tener una visión como crítica del proyecto, va a decir, no, es que la gente de aquí hay mucha corrupción, son una manada de ladrones, descarados, me voy en contra de la empresa. Muchas veces las empresas hacen muchos tipos de gestiones internas y gestiones externas a través de la comunidad. O sea, tenemos también la duda, la margen de la duda al proyecto. Entonces, hombre, muchas veces cosas que se salen de control, ¿cierto? Muchas veces usted está manejando su carro, por ejemplo, y a veces cuando va muy rápido, coge una curva rápido, usted dice, ay Dios, se me fue el mundo. Casi se lo come la curva. Y no es porque usted quiera salirse de la curva, sino usted quiere matar, ¿no? O a veces le da un microsueño y casi que se va a un río. Pues son cosas que ustedes están como previendo fuera de control. O sea, muchas veces tratan de ser como la parte responsable. Yo pienso que muchas veces también tenemos que dejar la mala intención a un lado, pues como que toda la gente quiere hacer malo las cosas, no. O aprovecharse de las cosas, no, tampoco, pues, o sea, yo pienso que también tenemos que darle la margen de la duda a las entidades, a las empresas que están ejecutando los proyectos. Porque bien o mal, pues, generan el famoso desarrollo, y ese desarrollo es que tenemos que pensar nosotros desde el punto de vista de crecimiento económico. Sostenibilidad. Ustedes saben ya que pienso la sostenibilidad. Yo les he contado que yo no soy de acuerdo mucho con el término de desarrollo sostenible, porque la verdad, pues, son dos palabras que son opuestas, pero el tema es muy claro, pues, o sea, esto sí es un tema de intención. Pero sí les pido que cuando ustedes tengan ese tipo de accesos a las lecturas, ustedes cuestionen el proyecto, pero desde el punto de vista técnico, y se lean, se informen un montón, bueno, mucho más. Recuerden que cuando yo les mostré a ustedes la página del ministerio, donde está Quebradona, que usted puede leer todo lo que se quiera del proyecto, cuántos autos, cuántas cartas, cuántos documentos van, vienen. Lógico, cuando usted empieza un proceso por ejemplo, de explotación minera, usted trata de trabajar lo más sano posible. No sé, por ejemplo, si ustedes conocen a Mineros Unidos. Mineros Unidos trabaja en el Bagre, pues la zona del Bagre, Naichito, ese sector. Cuando ellos arrancan la explotación,
lógicamente, hay impactos ambientales asociados, ¿cierto? Entonces uno dice, es que dañaron el suelo. Sí, que extraer minerales Teniendo del suelo daña ustedes el suelo, claro. No sé si ustedes han la visto zona que va a canteras, impactar han visto procesos supuestamente de canteras. Los procesos de explotación canteras minera, son procesos pues, que generan alto impacto ¿dónde ambiental. van a estar ubicados Son pues, los procesos diferentes puntos de la planta? extractivos, o sea, eso extrae la materia prima de la En naturaleza. Ahí no hay una portaaviones, ¿dónde van a reintegración de depositar nada. todo ese tipo de Ahí no cosas? tenemos una mejora de nada. Entonces, Para que ¿cómo ustedes se den cuenta recuperar que esa el proyecto montaña pues, que es un tenemos ahí proyecto dañada? Bastante grande. No recuerdo si los territorios de Confama iban a estar ubicados al lado derecho o al lado izquierdo, no, eso no es lo que no me acuerdo. O aquí al frente, pues, del proyecto, igual cuando Confama dijo, no, pues, boté la platica ya, tengo que vender los terrenos. O dejarlos para reserva. Entonces, ahí es donde tienen en cuenta eso. Eh, Aquí están muchachos sobre el tema del cuidado, ¿no? Aquí están todas las causas, aquí se ve que el tema, pues, es por esta razón. Eh, Miren, aquí está el análisis, pues, como del tema. Muchachos, o sea, información hay mucha para analizar ese tipo de proyectos, ¿cierto? Entonces sí les pido que sean muy críticos, o sea, que sean críticos y no criticones. O sea, cuando hagan una apreciación del proyecto, sean bastante, tengan bastante base de conocimiento, no se queden con solamente esto. Analicen todos los temas desde el punto de vista técnico, porque muchas veces nos quedamos con una parte de la información y no es correcta. Ahí viene, por ejemplo, la pregunta. Esta obra, este tema, debe tener una interventoría. ¿Dónde está la interventoría interna de la empresa que permitió que ese pozo se excavara ahí? No podía haber pasado. ¿Por qué se da la sanción tras 4 años después de que se montó la empresa? O sea, se pone en problema. O sea, eso lleva como 4 o 5 años de haber pasado. Entonces, viene la pregunta, ¿por qué cuando tanto tiempo después? A ustedes debe quedar una pregunta. Por ejemplo, muchas veces que trabajan en entidades del Estado, ustedes ven que hay competencias. O sea, y eso es un tema que lo voy a tocar con mucha sutileza, para que no haya susceptibilidad, ni mucho menos, ni es mi función como en este caso. Pero sí la pregunta es, y debe quedar a nivel de todo, o sea, a nivel de todo lo que estamos trabajando. Las personas que están en sus cargos son competentes para desarrollar ese tipo de actividades. Posiblemente lo que estamos viendo fue una interpretación errada de la norma o un cálculo mal hecho. La gente que revisó el cálculo no tenía competencia suficiente para decir que estaba bien o que estaba mal y se pasó ese valor. Lo que decía César ahorita, decía que posiblemente el valor era mucho más. Entonces viene la contraparte, bueno, ¿y quién lo hizo? ¿Quién lo calculó? Entonces eso es lo que también tenemos que tener claro nosotros. Por eso les pido un favor siempre, que tengamos mucha base de conocimiento para emitir un juicio. Armar un debate es fácil. Usted puede ver un video de una acción ciudadana errada. No sé, por ejemplo, muchas veces ustedes dicen, ay, tumba un árbol. No, es que tumba un árbol. Vea, es que me pasó, por ejemplo, con el caso de un amigo mío. El papá está aquí. El papá está en Enrulla, en el Registro Único de Factores Ambientales. ¿Por qué? El papá tumbó un árbol sin permiso. Entonces el señor llegó un día, pues, y tumbó el árbol. Llamó a la señora que vivía frente a la casa porque estaba tomando el árbol, llamó a la policía ambiental, llegó a la metropolitana, la hacen el respectivo sancionatorio. ¿Obró mal? Sí. ¿No en procedimiento? Sí. ¿Podía haber tumbado el árbol? Sí. Porque representaba un riesgo de caída que llegan a caer sobre el techo de la casa o sobre la vía. Entonces digo, no, pues fue muy proactivo. Yo voy a tumbarlo antes de que el árbol, digamos, se caiga y mate a alguien o de pronto mañana la casa. Lo tumbó. ¿Qué pasó? Lo tumbó sin permiso. Entonces viene la pregunta, es que, entonces es que él obró mal, no lo obró bien, pero como no debía ser, el procedimiento no era ese. Entonces tenía que informar a la metropolitana sobre el riesgo del árbol, ahí está técnica de forestal, hacía el chequeo, daba el visto bueno y decía, dale, pero haga una reposición del espécimen. Ya, es un árbol que no era un árbol, digamos, que tuviera vida humana, pues vida
silvestre en el árbol, pues ni unas especies protegidas, no, nada de eso. Entonces, ¿dónde viene el cuento? Usted tiene que tener claro cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, ese procedimiento. Entonces, como les digo, ustedes deben tener muy claro siempre que los temas pues, requieren unos tiempos y una capacidad técnica e informativa suficiente. Por ejemplo, este seminario que están ustedes trabajando, este diplomado, es un diplomado que a ustedes les va a abrir las puertas en muchos temas. Ya ustedes tienen una base corta de conocimiento, pues bastante pues, abundante, con criterio, pues, que ustedes puedan de pronto opinar sobre un tema de esos específicos de sanción ambiental. ¿Qué les obliga a ustedes como participantes de ese tipo de cosas, hombre? A leer mucho más, a instruirse mucho más, porque saben que el tema puede ser por muchas razones. Entonces, hombre, la invitación siempre es que ustedes hagan ese tipo de indagaciones y que se preocupen por mantener digamos, distancia hasta que ustedes tengan todos los argumentos para emitir un juicio. Y ya ellos digan, sí, soy capaz de emitir un juicio. Si ustedes quieren emitir una crítica rápida con respecto a un proyecto, lo pueden hacer, pero críticas que son de pronto malintencionadas, absténganse mucho de eso, porque esos procesos, digamos, en las empresas los trabajan con muchas personas, son, digamos, de bastante rigor técnico. La pregunta es, si la ANLA aprueba, si con Antioquia no ve reparos en la licencia ambiental y en el PMA, en el plan de manejo ambiental, le tiene que dar la licencia. Ah, que es que la comunidad, bueno, ¿qué pasa? Hay instrumentos sociales y civiles en los cuales la ley pues, te permite hacer como de tipo de, también de trabajos, acciones de tutela, un montón de acciones que tenemos, pues digamos, como ciudadanos, hechos de peticiones, no sé, hay muchos instrumentos ciudadanos que puede mover para hacer consultas, por ejemplo, o para oponerse al proyecto. Eso está ahí. Entonces, muchachos, créanme que las cuestiones, esos temas técnicos son bastante complicados y bastante complejos. Pero ustedes no pueden hacer un juzgamiento de un tema rápido por tener solamente esta noticia. Ustedes han trabajado desde que arrancaron el diplomado con los dos proyectos, con Ituango y con Quebradona. Ya ustedes saben un poquitico más de eso y ya analizaron muchas cosas. Ya le llevan la licencia ambiental de Quebradona, los que tocó Quebradona y a los de Ituango también. Ustedes ven que tiene un montón de componentes, un montón de temas que se tienen que analizar previamente. Si la empresa los cumple, los llena, la autoridad ambiental la prueba y dice que se puede construir, hágale. Usted como ciudadano participó, no, nunca puso problema, pero ahora sí le problema que esté peleando. Venga, venga. Recuerda que estos son temas de consultas. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, que el metro de Medellín quiere construir un metro también, una línea adicional en la 80, lo que llaman el metro de la 80, que va a cubrir gran parte de la ciudad en paralelo a la línea A del metro. Desde ya están haciendo consultas. O sea, ni siquiera han puesto un ladrillo para ese tranvía. No han hecho ni una modificación al terreno. No han construido ni siquiera la estación. Pero están hablando con la comunidad para socializar el proyecto como tal. Porque va a impactar lo social, sí. Se afectan las dinámicas sociales. Uf, claro que sí. No sé si ustedes conocen aquí en Medellín el tranvía de Ayacucho. A mí me encanta. Yo vivo aquí cerca del tranvía. Yo vivo aquí a 2 cuadras del tranvía. Ese sector me fascina la transformación que tuvo, digamos, de lo que da antes Ayacucho de antes al Ayacucho de ahora. Ayacucho caminable, un Ayacucho agradable, un Ayacucho que es rico salir a caminar un domingo, a tomarse un helado, a comerse algo rico por ahí en la calle, que sitios que son ricos, sitios que son seguros, sitios que la gente tomó como suyos, como la gente se sienta en las mesas afuera a tomarse un refresco. Entonces piensen en ese tipo de transformaciones. Carabobo, por ejemplo, aquí no había en Medellín que era un caos vehicular tenaz, la cerraron, fue peatonalizada, eso empezó con, creo que con el gobierno de Fajardo, si no estoy mal. Son aciertos que se tienen que dar en temas sociales. Y uno decía, uy, pues que va a afectar mucho la movilidad. Ya tenemos metro, tenemos que dejar de andar en bus y andar en carros y en motos, tenemos que montarnos al metro. Transformación ciudadana. Pero ¿qué pasa, señores? La participación como nosotros, como comunidad, como sociedad, en ese tipo de proyectos tiene que ser una participación activa. Entonces, miren, son temas que
Desde el punto de vista social, si ustedes ven, Hidroituango tuvo muchos problemas sociales, o sea, muchos, muchos, muchos. No crean que las comunidades estaban solas, no, porque tuvieron participación de muchos grupos de trabajo a nivel psicológico, o sea, eh, personas encargadas de trabajar ese tema, antropólogos, tengo muchos amigos que trabajan en ese tema social y han trabajado en Ituango mucho tiempo, desde antes de iniciar la construcción, socializando el proyecto, contando las bondades, viendo el impacto que iba a tener, para tratar de minimizar, digamos, los pesos en eso. ¿Qué sucedió? Todos sabemos que hubo una contingencia tenaz por el tema de que el túnel se derrumbó puntualmente y se inundó el proyecto rápidamente. No debe haber sido así, tampoco debe haber sido así. Porque recuerden que cuando voy a inundar una represa, ¿yo qué tengo que hacer? Todo lo que las montañas, lo que está aquí en la parte de abajo, lo que va a hacer, digamos, el vaso, lo que llaman el vaso, se debe remover la capa vegetal, la capa orgánica, porque si no, genera procesos, digamos, anaerobios que generan olores, que generan descomposición de materia orgánica. Entonces, hombre, nos va a generar exceso de lodos. Recuerden que el lodo, en ese tipo de cosas, nos va a disminuir la vida útil del proyecto. Entonces va a generar más costos de operación. En fin, un montón de cosas adicionales. Entonces, miren, si ustedes miran todo este tipo de cosas, se han hecho, se hacen. Quebradona es un proyecto que lleva trabajando mucho rato. Se ha socializado hace mucho rato. Va a generar impactos ambientales, sí, claro. Uf, fuerte, sí, claro, porque eso es una explotación minera. Pues bajo tierra, no sabemos qué más va a generar temas de agua. No sé si ustedes dieron cuenta, por ejemplo, aquí en Santa Elena, la construcción del túnel de Oriente, que el parque de Santa Elena, la iglesia de Santa Elena, la que está, la capilla que está ahí en el parquecito de Santa Elena, estuvo cerrado unos meses, porque tuvo fisuras y agrietamientos de la estructura de la iglesia. Nunca la había tenido. Y supuestamente se dieron fue porque el túnel que estaba por ahí abajo, comentarla como a 400, 500 metros de profundidad, estaba perjudicando en los suelos de esa zona. Cuando usted mira el trazado de la vía, el trazado del túnel, por encima, digamos, pues por un mapa, y dónde está el parque, está como a 20 metros de distancia. Puede que sí pueda haber afectado, ¿cierto? Recuerden que nosotros no hacemos nada que no afecte el global de la comunidad. Sí, todo lo que nosotros hacemos afecta al mundo. Entonces, muchachos, miren que son cosas que ustedes no pueden contemplar y que lo pueden aislar.